Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a una emisión más del Círculo Rojo y encerrarse en esta discusión con nosotros. Esta noche, a mi izquierda en la mesa, tenemos a nuestra querida Karina, una interesantísima jurista, abogada, estudiosa de derechos humanos, y a mi izquierda, pero en la mesa, tenemos a nuestro querido Raciel, a mi izquierda en la pantalla. Pues hoy estamos listos para abordar un asunto de relevancia y de coyuntura que va a seguir siendo así por lo menos durante 3 años más. Trump contra Sheinbaum y lo que implica y lo que ha implicado, cómo ha rebasado las expectativas de la presidenta Sheinbaum en el ámbito internacional frente a una postura de un Trump doblemente rijoso, doblemente violento, doblemente amenazante, tanto que la prensa internacional, la mayor parte de ella, reconoce el trabajo de la presidenta Sheinbaum, reconoce cómo ha podido domar a este llamado por algunos toro sin límite alguno. ¿Cómo ven todo este asunto de lo que ha ocurrido últimamente en el contexto internacional? Me refiero, por ejemplo, también ahora con las nuevas amenazas que hay en torno a Latinoamérica y la nueva composición que existe en torno a la cuestión política dentro de América Latina. Bueno, para empezar, a mí me parece demasiado preocupante la postura que está asumiendo en el caso específico de Venezuela. ¿Por qué? Porque en América Latina se ha estado dando un movimiento hacia la extrema derecha. Recordemos que este fin de semana sucedió la elección en Chile, donde un ultra NAZI regresa a la presidencia, un pro Pinochet, que defiende la postura dictatorial y de crimen de un dictador como Augusto, y que encima de todo utiliza el pretexto de que mientras haya progreso no importa lo demás. Entonces, este fenómeno nos va a censurar YouTube, pero era un dictador el que experimentó por primera vez en América Latina el modelo neoliberal con la escuela de Chicago, que después podremos profundizar en el tema, pero justamente este dictador que en un estadio de fútbol, después del derrocamiento de Salvador Allende, reúne a gran parte del equipo que trabajó con Salvador Allende y los acribilla en ese estadio. Posterior a esto, el buen plagiador de Roberto Gómez Bolaños presentó su show del Chavo del Ocho ahí, todo un éxito, pero bueno, eso es otra cosa. El término es que en América Latina se está dando un movimiento hacia la extrema derecha. Ecuador con Noboa, Perú con el golpe a Pedro Castillo y ahora el triunfo de un ultraderechista. El caso de Bolivia con la fragmentación de la izquierda. Honduras, que aunque todavía no es oficial el resultado, también es clara la injerencia de la mano que mece la cuna, que es Donald Trump. Pero entonces, además ahora con todo sí mismo. O sea, salió a decir, ese es el candidato que nosotros pusimos ahí y también es el candidato que pusimos ahora en Chile y que nos va a servir mucho. Y no hay que olvidar también cuál ha sido la postura en distintos momentos, porque lo ha dicho también abiertamente cuando mencionó que no estaba a gusto con México, que no estaba contento con México. No estaba contento. Precisamente porque México está fungiendo como contención y no les parece. En la mañanera de hoy la presidenta fue cuestionada respecto del asunto de esta congresista que salió a decir que no iban a permitir más este tipo de relaciones que había y esta defensa que solaparan las dictaduras como a Cuba y como a Venezuela. Y entonces contestó muy bien la presidenta: desde la Revolución Cubana la relación con los Estados Unidos ha sido así. Nada más que, y por favor nos vas a dar tu punto de vista ahora, el problema era, o la cuestión aquí era que mientras estuvo el régimen anterior neoliberal, pues prácticamente se doblaban en automático y asumían lo que querían que asumieran desde la postura de Washington y decían, sí, está bien. Ahora no, desde que cambió el régimen, pues la fuerza ha cambiado ahí, digamos, la medición de fuerzas. ¿Cómo ves tú esta circunstancia y cómo ves el actuar de la presidenta? Desde tu punto de vista, ¿sigue sorprendiendo el actuar? ¿Funge como una contención ante esta ola ultraderechista que viene avanzando? Porque es cierto que viene avanzando. ¿Cómo avisoras tú el panorama para México? ¿Es preocupante? Sí, pues creo que justamente al inicio lo mencionabas, la presidenta creo que ha sabido sortear muy bien, ¿no? Cada una de las
coyunturas que se han venido dando desde pues, la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Han sido momentos casi de a mes por mes, ¿no? Que si no son los aranceles, que si no son las políticas migratorias, en fin, ¿no? Infinidad de cosas que, pues, un personaje tan impredecible como Donald Trump, pues, puede sacar en un tuit y te mueve economías, te mueve lo político, ¿no? Tiene mucha injerencia. Entonces, creo que la presidenta, desde una postura, desde un liderazgo que antepone la soberanía, ¿no? Nacional ante cualquier otra situación o ante cualquier otra circunstancia, ha sabido manejar muy bien, muy diplomáticamente, pero certeramente todas estas situaciones que Trump pone sobre la mesa, ¿no? Y creo que lo decían en algunos medios de comunicación que antes en la fila, digamos, antes de Venezuela estaba México. Pero justo por la política que ha manejado la presidenta, con el liderazgo que ella tiene, primero desde adentro, para poder también posicionar al exterior, porque no podría hacerlo con ese empuje si no tuviera todo el respaldo que tiene a nivel nacional. Se ha logrado, ¿no? Mantener y justamente lograr que México ahora funja como una contención ante esta ola de nuevas derechas, ¿no? Sí, que además, no sé qué van a opinar ustedes, pero creo que también es que tendríamos que hacer una serie de 4 o 5 programas Sheinbaum contra Trump, porque también me parecería muy interesante, primer round, es muy interesante abordarlo y podríamos invitar en otro momento a gente que se dedicara a delinear ese tipo de perfiles desde la psicología. Más que desde la psicología, sí, la psicología puede ser una vertiente, pero desde el psicoanálisis y todo lo que implica un perfil como Trump, que además no es ningún secreto y además está muy estudiado. Y también está muy estudiado el momento en el que estamos, que es un momento en el que se ha fomentado muchísimo narcisismo exacerbado. Por ahí hay un libro que se denomina precisamente Los narcisismos toman el poder o los narcisismos al poder, una cosa así. Y creo que sin lugar a dudas, no dicho por mí, yo no soy psicoanalista ni mucho menos, aunque algo de eso medio he ojeado cosas, pero se ha mencionado cómo este hombre es un perverso narcisista y cómo poca gente tiene la habilidad para lidiar con esos perversos narcisistas. El presidente López Obrador supo hacerlo muy bien a su estilo y había dudas, por supuesto, de los opositores, además con toda la carga machista de no, esta mujer se la va a comer, y por supuesto que no. Ha sorprendido la presidenta de una manera que ha dejado a todo el mundo estupefactos porque ha sabido controlar a este tipo, y yo creo que si lo ha sabido controlar en gran medida también es porque no se conecta con este asunto, no reacciona visceralmente. Y que ahí sería importante mencionar, se van a acordar ustedes dos, en ese debate presidencial cuando estaba la ex candidata del PRIAN, Xóchitl, y que le dijo, es que tú eres la mujer de hielo, es decir, la criticaba porque fuera una mujer racional, y cómo ahora estamos muy orgullosos de que sea una mujer que decide con la cabeza fría y no con las entrañas, y no se pone a gritar como una boba de 5 años, sino sabe cómo lidiar con este tipo de personas como lo es Donald Trump, y que pues el asunto es que va a tener que seguir lidiando con esos caprichos, con esas decisiones, con esa veleidad que tiene este personaje. Yo por mi parte estoy convencido, los escucho a ustedes, pero por supuesto que tenemos mucha presidenta, que hay mucho por hacer y que ella lo va a saber hacer bien, también con el equipo, por ejemplo en economía, ¿no? Que han sabido ahí, como a diferencia de lo que hizo en su momento Justin Trudeau, que fue corriendo para liderar. Eso, lo peor que puedes hacer con un personaje así, tú ponerte a su mando y entonces tú decir, a ver, ¿qué hago? Porque ahora se habla mucho, no, es que no le he invitado a Washington, pues no, ni necesidad hay, porque ella se ha mantenido digna. Como dices muy bien, Karina, en todo momento ha salvaguardado la soberanía del pueblo de México. Y como lo dijo en la última manifestación, ni todo el dinero, ni los publicistas que paguen, incluidos algunos desde los Estados Unidos, de algunas corporaciones que muchos sospechamos, no porque seamos paranoicos, no van a poder ni con el pueblo de México ni con la presidenta. Eso yo estoy convencido. Es que aquí hay que tener en cuenta una suma de factores muy importante. La primera es justamente el fenómeno López Obrador y su manejo en política exterior, poniendo siempre en sus palabras la Constitución por delante, la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es lo que no hizo López Obrador? Lo mismo, no acudió corriendo a Washington
ni a la embajada a ponerse a los pies en su momento de... ¿Quién era el que estaba antes de Trump? Obama. De Obama. De Obama. No, de Biden. De Biden en el intermedio. Sí, correcto. No, pero no, estoy confundiendo los términos. En el primer mandato de Trump, sí, en su primer periodo, el que estaba era Obama, lo sustituye Trump, que es precisamente cuando Peña tiene esta tristísima imagen. Sí, justo con yo siento también, sí. Ese es el ejemplo, con eso se sintetiza esta situación. López Obrador nunca se puso en esa situación en la que se puso Peña. Ahora, retomando el tema de Claudia ha manejado como una excelente estratega esta relación porque no se engancha, como dices, pero además tiene un factor importante detrás de ella que es el respaldo popular, que no tuvo ni Peña Nieto, que no tuvo Calderón, mucho menos el payaso de Fox. ¿Por qué? Porque ese respaldo, esa aprobación es la que no tuvieron ellos y eso le da el poder a ella de poder negociar, de poder manejar. Además, desde el espacio de la mañanera, no es de que salga Trump a decir algo y se deje pasar. Ella simplemente contesta al día siguiente, no se engancha de una forma muy diplomática. Además, hay otra cosa que decir aquí. El ejemplo de Trump siempre tiene que ver con esta parte narcisista, con esta parte de yo puedo. No dejemos de lado el término que en Wall Street le dijeron a Donald Trump, taco, que no recuerdo la sintaxis en inglés, pero es que precisamente al final se retracta de todo lo que dice. Y hay que puntualizar que en este momento electoral, en el que él quiere reelegirse por una tercera ocasión, modificando todos los estatutos de las leyes americanas, está buscando posicionarse en esta cuestión de la aprobación que tiene, porque es la aprobación para un presidente más baja en muchísimos años. Entonces, siempre que pasa algo, ¿qué es lo que pasó el mes pasado? Válgame la redundancia. Las fotos de Jeffrey Epstein. Todo este entorno del cual sigue impune. ¿Qué es lo que hace? Amenaza con lo del agua. Previo, cuando entra en enero, empieza a amenazar con aranceles aquí, aranceles allá. Japón, siendo Japón la potencia que es, se doblegó. Su primera ministra se doblegó y se puso a los pies de Donald Trump. Y que es interesante que también es una mujer. Ahí tenemos un contraste, tenemos un ejemplo. También la Unión Europea con von der Leyen, lo mismo, se ponen a los pies de Trump. ¿Qué es lo que hace ahorita Trump? Simplemente amenaza. Aranceles, no tiene otra estrategia. Su estrategia, aparte de ser narcisista y querer dar manotazos en la mesa, recordemos qué es lo que dijo de Gaza. Que él ya iba a erradicar a toda la gente del pueblo de Gaza. ¿Para qué? Para poder hacer ahí un destino turístico. ¿Qué es lo que acaba de decir de Venezuela en su red, en Truth Social? Que Venezuela le regrese lo que le pertenece a Estados Unidos, su petróleo y sus tierras raras. ¿Con qué pinche desfachatez, y perdón el francés, puede atreverse alguien a reclamar algo que no le pertenece en ese sentido? Pero bueno, la postura de la presidenta ha sido tajante y cuenta con el respaldo electoral, con el respaldo de la aprobación de toda la gente que ha votado por ella, la gente del movimiento, y que viene precedida del respaldo de López Obrador. Sí, yo quisiera preguntarte, Karina, como mujer, precisamente, y viendo la peligrosa ola que está subiendo por América Latina, que además desde mi perspectiva seguramente se van a acordar cómo en el año 2006 venía una ola exactamente opuesta, venía una ola izquierdista que iba a terminar coronándose en México en esa primera elección donde Andrés Manuel sí ganó, porque hoy está muy documentado, aunque haya ahí algunos suspicaces que todavía no terminan de aceptarlo, pero era, digamos, la culminación de ese movimiento de izquierda. Si ganaba aquí en México, que sí ganó, pero ya conocemos la historia, se lleva a cabo el fraude electoral donde imponen a Calderón, avalado otra vez por agencias internacionales de derecha que tienen particulares intereses en el país, como cada vez queda más claro, y ahora está ocurriendo exactamente lo opuesto. Es decir, tenemos una presidenta de izquierda en México, la primera además en la historia del país, y vemos cómo América Latina
va cediendo estos espacios de poder a la ultraderecha, además a la ultraderecha más rancia y más podrida y más ignorante, diciendo que la primera dictadura verdadera que existió en Chile no fue Pinochet, sino que el primer dictador fue Salvador Allende, lo acaba de decir. Sí, es correcto. Y que consecuencia de eso, por eso es que luego Pinochet tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Pero retomando lo que yo te quería preguntar como mujer, ¿te parece que el liderazgo de la presidenta pueda fungir como un faro de luz para las izquierdas en toda América Latina e incluso más allá del propio continente, por la manera en la que ha sabido pues sortear a un personaje como Donald Trump, y si esto de alguna manera puede impedir que crezcan esos movimientos ultraderechistas aquí en el país? Pues pienso que sí representa, ¿no? Representa una guía, representa un modelo de qué es lo que sucede en un país, y vuelvo al tema de la soberanía, cuando es dueño, se apropia de su soberanía, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere ahorita el pueblo de México? Pues quiere que sea una presidenta como la que actualmente tenemos. En su momento, el año pasado, pues quiso, ¿no? Con una ventaja también avasallante, que estuviera en su momento el licenciado López Obrador. Entonces, este movimiento que bien decías, desde 2006 ya tuvo pues su primera victoria, no reconocida, pero bueno, la tuvo. Se mantuvo peleando, luchando, movilizando, ¿no? Organizando, hasta bueno, que finalmente se logró contra todas las instituciones, no por decir que las instituciones son malas, sino que estaban, los personajes que estaban ahí, los titulares, en fin, pues todo lo que decían, ¿no? Una mafia, ¿no? Que son los que realmente te impedían, por medio de una institucionalización del golpeteo, llegar, ¿no? al movimiento que verdaderamente ya había estado ganando poco a poco, y pues batalla tras batalla, ¿no? Del discuerdo de su fraude no vas a estar hablando. Por favor. Entonces creo que sí, justamente es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando un país toma el poder en sus manos, ¿no? Que eso es lo que realmente a nivel internacional, pues todos los pueblos pues tienen ese derecho, ¿no? A elegir sus formas de gobierno, a elegir sus formas de organización, incluso ya a un nivel más interno, pues lo vemos por ejemplo en los países ciudades, ¿no? Que siendo parte de una nación, en fin, también tienen derecho a decidir dentro de sus propios territorios, comunidades, sus formas de gobierno y de organización y autoridades tradicionales, ¿no? Entonces creo que sí puede funcionar o no funcionar. Es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando se respeta la soberanía y cuando verdaderamente se hace valer el poder del pueblo. Y cuando además hay una disposición de los gobernantes de redignificar a su pueblo, de escuchar a su pueblo y de seguir, decía siempre el presidente López Obrador, de mandar obedeciendo al pueblo. Porque creo que tampoco es ningún secreto ver que lo que ocurre en esa presidencia de Donald Trump no está escuchando al pueblo estadounidense. La inflación está por los cielos, no les está yendo bien. Muchos de aquellos que votaron por él están arrepentidísimos porque todo eso que prometió no se está concretando, al contrario, ¿no? La clase media se está achatando cada vez más. Y yo quisiera decir una cosa un poco polémica, que era la palabra que buscaba hace rato, que no sé si la van a acompañar, pero creo que en parte también lo que diferencia mucho al presidente Donald Trump de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver con la formación primera. Es decir, en qué familia y en qué núcleo se desenvolvieron. No me voy a meter, porque además no conozco ni a la mamá ni al papá de la presidenta que falleció, ni a los papás de Donald Trump, pero más bien eso me gustaría para que a manera de reflexión las personas que están viéndonos, pues de repente buscaran y vieran, por ejemplo, hay una entrevista bastante interesante a la mamá de la presidenta. Es una académica y se nota también pues esa vocación que tiene como académica y ese respeto que tiene hacia las demás personas, y que siempre observas cómo
procura restar el privilegio, porque si bien se reconoce privilegiada, porque sabemos que la educación es un privilegio, desafortunadamente no toda la gente puede acudir a una educación formal, y el llegar a tener un doctorado como lo ostenta la doctora Ani Pardo implica un privilegio, pero ese privilegio le ha servido para haber formado a la presidenta de México como la formó, una mujer que está completamente entregada a su pueblo, que se conmueve, que sabe, que respeta y que valida y que legitima a personas que sistemáticamente estuvieron abandonadas siempre. Y sería interesante ver una fotografía de la mamá del presidente de los Estados Unidos, en donde radica su vocación, porque acá se nota la vocación académica de una mujer como la madre de la presidenta, y se nota los valores que logró transmitirle a la presidenta, y que la presidenta día con día emana esto. Y también se nota quién es el presidente de los Estados Unidos. De entrada, de la educación. O sea, yo no me imagino nunca a la presidenta llamándole estúpido o estúpida a un reportero o una reportera, ni tampoco a aquellos que fervientes enemigos de López Obrador que dicen, pero es lo mismo el populismo de López Obrador que de Donald Trump. Perdón, el presidente López Obrador nunca en la vida le faltó el respeto a nadie. De hecho, trataba de ser amable cuando le hacían cuestionamientos polémicos y querían que se refiriera a alguien. No, yo no voy a hablar de la señora, no voy a hablar del señor. Entonces, me parece muy interesante eso. Y si quieren, vamos cerrando con la reflexión. Insisto, creo que nos podría dar esto para una serie de 4 o 5 episodios. Pero, ¿cuál creen que sería ustedes la prioridad hacia adelante después de este primer año bastante complicado, en donde hemos visto amenaza tras amenaza de Donald Trump, en un contexto por lo menos económico, donde vemos otra vez la recuperación del peso, y que además viene todo este asunto del mundial, que sin duda alguna pues involucra a los 3 países, a los 3 socios de América del Norte? ¿Cuál creen que tendría que ser para el 2026 la prioridad de la presidenta de México con respecto a la relación con los Estados Unidos de Norteamérica? Los voy a interrumpir porque quiero que ya estamos en la etapa final, pero recuérdenme a la gente que nos está viendo ese episodio que acaba de ocurrir justo hablando del mundial, de una reportera que estaba transmitiendo en vivo para TV Azteca de Salinas Pliego, y dice que contó a Donald Trump cuál era su opinión respecto al evento, y cuéntenles qué fue lo que pasó. Eso es precioso. A usted, denme 2 segundos y ya cualquiera de los dos cuenta. Yo quisiera hacer énfasis en una cosa que tiene que ver otra vez con política, por supuesto. Todo discurso y toda manera en la que uno se expresa es político. El presidente López Obrador nunca utilizaba anglicismos. De hecho, si ustedes revisan cada una de sus mañaneras, nunca jamás van a escuchar al presidente López Obrador siquiera decir un ok. Y eso implica una postura política. No porque estés en contra, ni porque haya una lengua mejor que otra, ni porque algunas valgan más que otras. Sin embargo, en los discursos de los últimos años, pues se ha hecho énfasis en el utilizamiento del idioma inglés como si este fuera superior por sobre los otros. Y la presidenta tiene mucho cuidado también con, de repente, cuando algunas de las personas que están ahí, algunos colaboradores del gabinete o del gabinete ampliado, o incluso de algunos directores de algunas instituciones, utilizan algún vocablo en inglés, ella procura hacer la traducción, porque es una, pues digamos, manera de considerar a aquellas personas que no necesariamente están en ese ámbito, de no pensar que el país entero son las clases medias. Ay, claro que ya tomaste clase de inglés en la secundaria, ¿sabes lo que es un CEO? Si has escuchado, pues no, hay personas que todos los días en este país, en distintos lugares, en la montaña, en la playa, en distintos pueblos, no saben lo que es ser un CEO. Lo que quería decir con este asunto que nos, allí nos anda provocando el fantasma rojo que está por allá atrás. Qué lamentable que una televisora licenciada a partir del Estado mexicano vaya y hable en inglés. Tendrían que hablar en español, y si el presidente de los Estados Unidos no puede contestar, pues que alguien le traduzca. Pero acá es otra vez ese asunto de ponerse a la disposición. Yo voy a hablarte en inglés cuando la diplomacia no tendría que ser así. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese episodio? Porque va la reportera a hablar en inglés, y ¿qué ocurre? Que le sale muy mal al dueño de la televisora, porque seguro que buscaba. ¿Tú qué crees que buscaba como respuesta? Pues sí, seguramente, digo, todos sabemos ahorita el contexto de ese personaje, pues es adverso, ¿no? Ya en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Yo personalmente, respecto al tema del mundial, no soy fan del fútbol, pero pues seguía un poco esto del tema de los sorteos, ¿no? Para ver en dónde iban a ser cada uno de los partidos, en fin.
mucha crítica, en mi caso, lo que alcancé a ver respecto a que si la presidenta y también la jefa de gobierno iban vestidas de no sé qué manera, y que si más que presencia, hacían folclore, de lo que es representar una investidura, ¿no? Como lo que ellas actualmente son. En fin, ¿no? En vez de centrarse, en lugar de realmente centrarse en el posicionamiento que justamente tú lo dices, todo lo que uno hace y comunica verbalmente, corporalmente, pues es político, ¿no? Entonces, incluso llevar una indumentaria de cierta manera o su vestimenta elegida en ciertos colores o con ciertos bordados de ciertos estados, comunica algo, enaltece algo, reconoce algo. Claro, y retomando el asunto de la comunicación, para que él nos cuente qué fue lo que pasó, porque vio a la reportera de Azteca. No me acuerdo. Claro que te acuerdas. Cuenta, por favor. No, pero ¿qué ibas a decir? Es que como... No, como desde mi particular punto de vista, lo que buscaba la televisora de la Jusco era una respuesta adversa a la presidenta, porque además hacen una cosa también me parece muy lamentable, no la entrevistan a ella, es una licencia del Estado mexicano y ella es la representante de todos los mexicanos en el exterior ahí, aunque te guste o no te guste el fútbol, ella es la primera mandataria del país. Lo que correspondería a un corresponsal que va y cubre la nota es primero dirigirse a la primera mandataria del país. La evitaron y entonces acuden con Donald Trump, lo entrevistan en inglés además diciéndole que qué opina del asunto del narcotráfico y no me acuerdo, pero buscan, o sea, es muy notorio que están buscando que él se expresara mal de la presidenta. Y le salió el tiro por la culata porque le contestó. Porque exactamente no recuerdo, pero le reconoció a la presidenta y dijo que era una excelente mujer. Está haciendo un excelente trabajo. Está haciendo un excelente trabajo. Lo cual me lleva a recordar la vez que Loret de Mola en las elecciones de Biden y Donald Trump quiso llevar a la reportera a criticar a López Obrador y la reportera se lo dejó caer, pero bueno. Bueno, regresemos a las conclusiones. ¿Quién va primero? Prioridades que tendría que tener la presidenta Sheinbaum frente al 2026 con los años todavía subsecuentes de la presidencia de Trump. Yo quería resaltar nada más una cosa que ahorita comentabas, la educación en casa de la presidenta. Ahí se ve cuando en tu núcleo familiar te enseñan al pensamiento crítico y en la parte de Donald Trump, que más que irme a la parte de su mamá, su papá era el empresario. Y ahí vemos que esa clase de empresarios, aquí en México tenemos a tal Fofo Márquez, tenemos a una gran cantidad. En Ecuador tenemos a Novoa, tenemos a el mismo Cast, vienen de esa clase empresarial. Entonces, si esto no los hace pensar de qué puede pasar si una persona como Salinas Pliego en el más pinche irrisorio de los escenarios llegara a ser presidente, para allá iríamos. Ahora, ¿qué esperaría? Arriba la UNAM, los que hemos tenido el privilegio de pertenecer a la máxima casa de estudios, la llevamos en el corazón. ¿Y qué esperaría de la presidenta? Que siga conduciendo la política exterior como la está haciendo. La presidenta a mí me está dando la impresión de que, al igual que López Obrador, se está volviendo una ajedrecista en el tema diplomático. Tiene sus puntos flacos la administración, tiene sus puntos muy buenos y ya lo hemos comentado en otros episodios. Cuando la DT o la estrella de tu equipo es la encargada de conducir el destino del partido, hablando de fútbol en esta comparación, creo que va por buen camino. ¿Qué es lo que esperaríamos para el 2026? Recordemos que Donald Trump, si no sucede otra cosa, para el 28 se va y Claudia termina para el 30. Creo que Claudia todavía le va a terminar más margen para seguir dándole la vuelta al señor pelos de maraca de payaso. Karina, prioridades que desde tu particular punto de vista tendría que abordar a partir del 2026 la presidenta frente a esta presidencia tan rijosa de Trump. Sí, pues creo que justamente reafirmar, ¿no?, a México como un país soberano, libre, ¿no?, en donde las decisiones las toma la ciudadanía, ¿no?, el pueblo. Lo ha venido realizando, ¿no?, en este ya año de su mandato. Entonces, eso es lo que yo pensaría, ¿no?, que se vaya consolidando, ¿no?, esa construcción, esa relación pues con este país y con cualquier otro, e incluso
por el tema de Venezuela, pues ya también empezaron a decir que ¿por qué México no va a entender a alguien? Pues porque tiene a lo mejor la calidad moral para poder interceder, ¿no? De alguna manera, poder involucrarse en esta situación sin atender a ningún tipo de favoritismo ni nada, sino simplemente atendiendo a una causa justa, ¿no? Pues que cada pueblo, cada país decida sobre su porvenir, ¿no? Entonces, para mí esa sería la tarea, ¿no? A los años que restan con este presidente, ¿no? Que la presidenta pueda seguir consolidando y reafirmando a México como una nación independiente. Muchas gracias, Karina. Permíteme interrumpirte, Sí, Pavel, sí. antes de que des el cierre y discúlpala. Pero hay que recordar una cosa muy importante. Nicolás Maduro estuvo en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y de igual manera estuvo Jill Biden. Entonces, eso es un mensaje político muy claro. ¿Cuál es la política diplomática de relaciones exteriores de este país? Y la ultraderecha no está para escoger, está para arrebatar. Entonces, Es que siempre arrebatan, es que no son demócratas, nunca han sido. Les agradezco la participación a ambos y le agradezco también a nuestra querida compañera Ruth. Hoy no nos pudo acompañar, está un poco indispuesta, Que se recupere. pero que se recupere. Le mandamos un abrazo y los invito a que despidamos de una manera muy particular, ya que los tres somos Pumas. ¿Por qué no nos aventamos un Goya para los Pumas que nos estén viendo por allá? Sin ninguna pena, ni mucho menos. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara, Goya, Universidad. Gracias.